Hola, me han pedido que les comparta una charla como formación o como meditación. En este caso, pues yo he pensado un poco en el tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, y creo que es bueno iluminarnos con la palabra de Dios para reflexionar y ver qué consecuencias buenas, positivas, a la luz de nuestra fe, a la luz de la palabra de Dios, podemos sacar de esta situación que estamos viviendo. Pues San Juan Bosco solía hacer con los muchachos algo que él llamaba el ejercicio de la buena muerte. Ejercicio de la buena muerte, que era un retiro en el cual se meditaba sobre esa realidad que todos enfrentamos, que es la muerte. Y creo que la pandemia pues ha venido a ponernos tal vez de frente a este misterio, porque es un misterio que vivimos y que cada uno va a enfrentar, que es el misterio de la muerte. San Juan Bosco cada mes reunía a sus salesianos, a sus muchachos, y les ponía pues en una actitud de oración, en una actitud de meditación sobre este tema, pues de que el Señor nos pide que nos preparemos para el momento del encuentro definitivo con Él. Y así pues San Juan Bosco les pedía que hicieran una buena confesión, participaran en la misa, recibieran la comunión, como si fueran preparados para enfrentar el momento de su muerte. Es interesante ver cómo la humanidad actualmente, especialmente en el campo de la ciencia, de la tecnología, ha ido como queriendo, ya sea prolongar la vida humana lo más posible y también libre de dolores, libre de sufrimientos. Por lo tanto, los adelantos en la medicina, en la biotecnología, e incluso pues hay quienes se atreven a hablar de inmortalidad. Yo recientemente había leído un libro, ¿verdad? No lo he terminado, pero es un libro de Yuval Noah Harari, que se llama Homo Deus, el hombre Dios. Y ahí él dice, entre otras cosas, Google Ventures invierte el 36% de los 2.000 millones de su cartera de valores en nuevas empresas biotecnológicas, entre las que se cuentan varios ambiciosos proyectos para prolongar la vida. Algunos expertos creen que los humanos vencerán a la muerte hacia el año 2200. Otros incluso se atreven a hablar de el 2100. O sea, que el ser humano, pues según estas previsiones de algunos científicos, y en lo cual se está invirtiendo gran capital, ¿verdad? Grandes capitales, piensan que el ser humano puede verse libre de las enfermedades, de los padecimientos, incluso del envejecimiento. Bueno, tal vez por contraste, ¿verdad? Por contraste, ha venido este virus, ha venido esta pandemia y ha puesto en jaque a toda la humanidad, incluso al mundo de la ciencia y de la tecnología. Decía el padre Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, ha bastado un minúsculo virus para recordarnos que somos mortales, que ni el más grande poder militar ni la más avanzada tecnología bastan para salvarnos. O sea, esta pandemia ha venido como a darnos un baño de humildad, a hacernos ver que seguimos siendo mortales y que por más que el hombre se esfuerce y que tal vez sí logre prolongar la vida, como de hecho pues se ha ido prolongando la vida, sin embargo, somos mortales. Y por lo tanto, pensar que el ser humano va a vivir indefinidamente, me parece que es una ilusión. Una reflexión que es interesante hacer es que todos somos agonizantes, todos estamos en agonía. A veces la palabra agonía no se entiende muy bien. Yo me refiero a la agonía en el sentido etimológico. Agonía es una palabra que viene del griego y significa lucha,
luchar. No es lo mismo ser agonizante que ser moribundo, ¿verdad? El moribundo sí es el que ya está por morir, por dejar este mundo. Pero el agonizante, la agonía es una lucha por la supervivencia. Es una lucha por seguir viviendo. Y esa lucha, pues todo ser vivo está en agonía. O sea, desde que nacemos, y así para cualquier ser vivo, desde que nacemos ya comenzamos a morir también. Y por lo tanto, pues creo que es un pensamiento, podemos decir que incluso saludable, saber que pues la vida y la muerte van juntas. O sea, la vida y la muerte son como las dos caras de una misma moneda. Porque desde que comenzamos a vivir, desde la concepción, es también comenzar a morir. Porque cada día que pasa decimos un día más de vida, pero también podríamos decir un día menos de vida. Y así pues estamos agonizando, estamos en agonía, luchando por la vida, luchando por sobrevivir, pero también sabiendo pues que nos estamos enfrentando a la muerte. Y creo que esta es una realidad que la pandemia nos ha estado recordando de una manera tal vez muy dramática. Quiero leerles el pensamiento de un filósofo romano antiguo del siglo I, Lucio Anneo Séneca. Dice, tal como no es la última gota la que interrumpe el chorro de la clepsidra, sino todas las que habían manado anteriormente, así aquella postrera hora en que dejamos de ser, no es la única en producir la muerte, sino en consumarla. Entonces llegamos a la muerte, pero ya hace tiempo que hemos caminado hacia ella. O sea, la clepsidra, ¿verdad? Es un reloj de agua que hacían los romanos, que tenían los romanos. Y cada gota iba midiendo el tiempo, como decir un segundo. Y él dice, no es la última gota la que acaba con nuestra vida, sino que cada gota, ¿verdad? Es como cada momento de nuestra vida. Y el último, pues, indica que es el que está en conexión con todos los demás, de tal manera que la muerte la hemos estado viviendo durante todo el tiempo de nuestra vida. Los antiguos, los primeros cristianos, sobre todo aquellos que como monjes se retiraron a meditar en la palabra de Dios, a dedicar su vida a la oración, al servicio de Dios, tenían muy presente el tema de la muerte. Por eso nosotros vemos que en muchos cuadros se los ha representado con una calavera. Es interesante, por ejemplo, San Pablo Ermitaño, que vivió allá entre los siglos III y IV, se dice que fue el primer monje así eremita, retirado al desierto, en un lugar pues abandonado, en una cueva. Y en una pintura del Renacimiento se le representa así, ¿verdad? Con la palabra de Dios y un cráneo, como para decir, la palabra de Dios es la que nos da vida y el cráneo nos recuerda que vamos a morir. Es decir, que no podemos poner nuestra esperanza en esta vida, sino que es la palabra de Dios la que nos da la vida. El libro de Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, como una sombra huye y no permanece. Y así en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay muchas citas que nos recuerdan la caducidad de la vida. También a San Jerónimo, ¿verdad? En este cuadro está representado San Jerónimo igualmente, ¿verdad? Con un cráneo y la palabra de Dios. Una traducción de la Biblia. Toda la Biblia la tradujo de sus lenguas originales, el hebreo, el arameo, el griego, al latín. El latín, pues la lengua del Imperio Romano. Pues él se dedicó a esa traducción. Igualmente, pues él se fue a vivir a Belén. Había tenido un puesto importante en Roma. Un puesto dentro del gobierno romano. Sin embargo, pues él se dio cuenta de que eso no valía la pena.
glorias de este mundo, la fama en este mundo y el dinero. Y entonces se retiró, se fue a vivir a Belén, ahí aprendió el hebreo, el arameo, ya el griego lo dominaba por sus estudios, de manera pues que se dedicó a traducir la Biblia. Hizo un trabajo enorme, ¿verdad? Porque la traducción de su Biblia duró por muchos siglos. Y pues así es representado, como un hombre austero, por eso se le representa así muy delgado, porque pues no, vivía en ayunos y oración. Y con la presencia de la muerte representada en ese cráneo. El libro del Eclesiastés dice, más vale ir a una casa donde hay duelo que asistir a un banquete, porque ese es el fin de todo hombre y allí reflexionan los vivientes. Yo creo que a nadie le gusta ir a funerales, ¿verdad? Es decir, lo hacemos por solidaridad, por cariño con los deudos, pero si entre un banquete y un funeral preferimos indudablemente ir a un banquete. Sin embargo, el libro del Eclesiastés dice lo contrario, más vale ir a una casa donde hay duelo que asistir a un banquete. ¿Por qué? Porque nos ayuda a meditar más el ir a un funeral que el ir a un banquete. A San Francisco de Asís también se le representa de manera semejante, ¿verdad? Con un cráneo y vestido de manera muy austera y con la cruz, recordándolo que la cruz es el camino que lleva a la vida. Y San Francisco decía, terrible es la muerte, pero cuán apetecible es también la vida del otro mundo a la que Dios nos llama. Es decir, nosotros, cristianos, los que creemos en Cristo, tenemos la certeza de que esta vida es pasajera, pero nos abre la puerta a otra vida. Por eso dice San Francisco, terrible es la muerte, pero cuán apetecible es la vida del otro mundo a la que Dios nos llama. Y por eso el cristiano ve la muerte siempre con esperanza, no como una tragedia insuperable, no como aquello que tiene la última palabra, sino el paso a una vida mejor. San Antonio de Padua, también franciscano, decía, quien se humilla en el pensamiento de la muerte, pone en orden toda su vida y está atento a todo lo que le rodea. Sacude de sí la ociosidad, se da ánimo en los trabajos y confía en la misericordia del Señor y dirige el curso de su existencia hacia el puerto de la eternidad. Ahí nos habla San Antonio de Padua del sentido que debe tener la vida y la muerte. Es decir, la actitud con la que debemos enfrentar la muerte, ¿verdad? La muerte, la idea de la muerte sacude la ociosidad, ¿verdad? Nos hace sacudir la ociosidad porque tenemos que prepararnos para ese encuentro con el Señor. Y nos hace confiar en la misericordia de Dios, poner nuestra esperanza en Él, ¿verdad? Creo que ese es un beneficio a que lleva la meditación en el tema de la muerte. Santa Teresa de Ávila decía, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vemos que en ella hay un deseo de la muerte, hay una aspiración a la muerte porque sabe que la muerte va a ser el encuentro definitivo con el Señor. Ella indudablemente era una persona muy mística, muy enamorada de Jesús y por eso ella no ve la muerte como una tragedia, sino como el encuentro con ese enamorado que es Cristo, ¿verdad? Y ve la muerte con esa esperanza, incluso con anhelo, con alegría. Nos invita a eso. De la vida de San Francisco de Borja, un jesuita, ¿verdad? Uno de los primeros jesuitas, vivió en el siglo XVI. Él antes había sido paje en la corte del emperador de España, ¿verdad? El rey de España, pues que era emperador. Y a él, como paje de la corte, le tocó acompañar el cadáver de la emperatriz Isabel. Isabel había muerto bastante joven, era originaria de Portugal, Isabel de Portugal. Murió y le tocó acompañar el cadáver desde, creo que fue desde Toledo hasta Granada, donde estaba la corte en ese tiempo. Y claro, aquellos viajes duraban muchos días porque eran en carruaje, en caballos.
Y cuando abrieron el féretro para reconocer el cadáver, pues indudablemente ya se había corrompido. Y entonces Francisco de Borja tuvo una gran impresión al ver a aquella persona que se dice que la reina, la emperatriz Isabel era muy hermosa. Al verla ya deteriorada, pues dijo: de ahora en adelante serviré a un rey que no muera. Y ahí fue donde comenzó su conversión y el deseo después de entregarse totalmente a Dios. Entregaré mi vida a un rey que no muera, porque se dio cuenta que aquí todo es pasajero y que no vale la pena poner nuestras esperanzas en las cosas de la tierra. Blaise Pascal, un pensador del siglo XVII en Francia, pues fue un científico y también un filósofo, incluso teólogo, ¿verdad? Él decía: es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte. A veces nos cuesta mucho, ¿verdad?, pensar en la muerte. Y el mismo Pascal decía que ante la enfermedad, ante el dolor, ante la muerte, como el ser humano no ha podido vencerlos, prefiere no pensar en ellos. Y sí, ¿verdad?, muchas veces evitamos. Ahora la pandemia nos ha traído más la cercanía de la muerte. Quizás algunos conocidos y hasta incluso seres queridos puede ser que hayan fallecido en estos días. Y nos ha asustado ver cómo toda la humanidad, en todo el planeta, ¿verdad?, la gente ha estado tan preocupada, tan angustiada por la extensión de la pandemia y las consecuencias de afecciones de salud y luego muchas muertes, ¿verdad? Y pues lamentablemente los que han tenido que vivir el fallecimiento de algún amigo o ser querido, pues el no poder acompañarlos incluso en el funeral, porque es todo muy restringido, pues ha provocado mucho dolor. Bueno, pues esto nos ha llevado a enfrentar este tema de la muerte y a verlo desde una perspectiva de fe, desde una perspectiva cristiana. En el Evangelio de San Lucas encontramos ese pasaje que nos narra Jesús, ¿verdad? Una parábola, una enseñanza de mucha sabiduría. Dice: un hombre tuvo una gran cosecha y pensó: ¿qué haré? Pues no tengo sitio para almacenar toda la cosecha. Ya sé lo que haré. Destruiré mis graneros y construiré otros mayores, y allí guardaré mi trigo y mis bienes. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Jesús nos pone a meditar justamente en que vamos a dejar todas las cosas de este mundo, de que de nada nos sirve acumular bienes. Hoy es una gran tentación y una gran trampa que nos pone esta sociedad del consumo o esta sociedad de la acumulación de bienes, ¿verdad? Pensar que tener bienes nos da seguridad. Esa es la falacia, ¿verdad?, de esta sociedad consumista. Y entre más bienes se tengan, más seguros nos sentimos. Pero al fin y al cabo, todo lo vamos a dejar. Es lo que nos dice Jesús. ¿De qué servirá haber acumulado tantos bienes si esta misma noche te reclamarán el alma? Entonces Jesús nos pide que meditemos en lo que realmente vale la pena. Como dice en otra parte del Evangelio: atesoremos tesoros para el cielo, no para esta tierra. Recordar también lo que nos dice Jesús, de que lo importante en esta vida es seguirlo a Él para tener vida. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿De qué sirve tener tantos bienes, acumular tantos millones? Como de hecho hay personas que tienen una fortuna que ni aunque se lo propongan la gastarían en toda su vida. También nos dice Jesús: no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Ahí está, digamos, la balanza que nos invita Jesús a hacer esa balanza con nuestra vida. ¿Hacia dónde estoy llevando mi vida? Estoy pensando más bien en salvar mi vida en este mundo,
y para las cosas de este mundo? ¿O estoy pensando en entregarle mi vida a Dios? Porque eso va a ser la salvación eterna. Otro pasaje muy bonito y muy propicio para meditar es el que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Igual, ¿verdad? La reflexión que nos hace Jesús es que ¿para qué preocuparnos tanto por el trajín de esta vida, por los bienes de este mundo? Nos preocupamos por el vestido, por la comida, por las cosas que utilizamos. Y dice, pues el Padre Celestial se preocupa por ustedes. Miren las aves del cielo, miren las flores del campo. El Padre Celestial se cuida de ellas. ¿Cuánto más no se va a ocupar de ustedes? Poniendo pues nuestra esperanza en el Señor, pues ahí tenemos asegurada nuestra vida. Y no la vida temporal, sino la vida eterna. San Pablo nos dice palabras muy consoladoras que nos animan. Dice San Pablo, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense, ahí ve San Pablo, pues, ¿de dónde tenemos que agarrarnos? ¿Cuál puede ser el fundamento de nuestra vida? ¿Cuál es aquella base firme que ni aún la muerte nos podrá arrebatar, ¿verdad? Y es Cristo, es el amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Por lo tanto, eso es lo importante, lo que nos dice el Señor. Eso es lo importante. Mantener ese amor de Dios en nuestro corazón. Cultivar ese amor de Dios en nuestro corazón. Y sabemos que lo cultivamos a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de las buenas acciones. Y eso es lo que al final de nuestra vida también nos va a dar mayor consolación. Recordar que el camino que Cristo nos pide tiene también una vertiente dirigida hacia el prójimo. No solo pensar que nuestra vida espiritual se nutre de la oración, de los sacramentos, de algunas otras obras de piedad, sino también del amor al prójimo. Y por eso Jesús nos presenta esa imagen al final de los tiempos, o el juicio final, como se dice. Y el juicio final va a estar basado en el amor a nuestros hermanos principalmente. Dice en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Qué hermoso escuchar esas palabras, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Son las palabras que todos esperamos escuchar al final de nuestra vida. Pero para eso Jesús nos dice, ustedes hagan obras de misericordia. Para escuchar esas palabras, dedíquense a socorrer especialmente a los más necesitados. Esa es como la condición que nos pone a Jesús, porque Él nos dice, si ustedes dicen amar a Dios, a quien no ven, pero no aman a su prójimo, a quien ven, pues en realidad no están diciendo la verdad, porque el amor a Dios se ve reflejado en el amor a su prójimo. Qué interesante esa unión que hace Jesús entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y por lo tanto, pues también es bueno que nos preguntemos,
¿qué hacemos por nuestros hermanos más necesitados? ¿De qué manera nosotros socorremos a los que pasan penas, a los que pasan dificultades? En este tiempo de pandemia hay mucho más gente sufriendo, algunos que se han quedado sin empleo o que les han rebajado su salario o que tienen enfermos en sus propias familias. Bueno, ¿de qué manera nosotros hemos hecho algo por los más necesitados? Uno dice, pero es que yo no tengo muchos recursos. Bueno, siempre, aunque tengamos pocos, siempre es posible ayudar. Y si no lo hacemos directamente, lo podemos hacer a través de instituciones, a través de la parroquia, o dar ayuda a algún hogar de ancianos, un hogar de niños, o a personas que conocemos y que no tienen suficientes recursos, tal vez en nuestra colonia, o tal vez los encontramos en la calle o cerca de nuestro lugar de trabajo. Siempre hay maneras en que podemos ayudar. Una perspectiva importante para enfrentar esta situación de nuestra muerte la pone San Ignacio de Loyola, que vivió ahí entre los siglos XV y XVI. Él decía, siempre que pensemos en tomar una decisión importante en nuestra vida, pongámonos en la perspectiva del final de nuestra vida. Es decir, antes de tomar la decisión, pensemos, ¿qué es lo que me va a dar más satisfacción en esta decisión que voy a tomar al final de mi vida? ¿Qué es lo que más satisfacción me va a dar? ¿O qué es lo que al final de mi vida me va a hacer sentir remordimientos? Yo creo que muchas decisiones cambiarían si pensamos en esa perspectiva del final. Si decido A o B. Imagínense las personas que tal vez hayan caído en actos de corrupción o cosas semejantes. Si hubieran pensado en eso, al final de mi vida, ¿qué es lo que me va a dar más satisfacción? ¿Haber hecho este acto de corrupción o no haberlo hecho? ¿Haberme resistido? Evidentemente, pues, si yo me resisto a hacer cosas malas, al final de mi vida me sentiré más satisfecho, me sentiré sereno y tranquilo. Pero si he hecho cosas que son reprochables ante la ley de Dios, pues al momento de la muerte estaremos con grandes remordimientos, ¿verdad? Por haber hecho lo malo. Por eso es importante, como dice San Ignacio, ponerme en esa perspectiva del final. Qué bueno fuera que nosotros al final de nuestra vida pudiéramos decir, como dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, como escribía, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. San Pablo se pone en esa perspectiva de su muerte, y qué bueno, ¿verdad?, que él mismo puede decir, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Esas palabras que las pudiéramos hacer nuestras. Y dice con mucha certeza, la certeza que nos viene de la fe, de la confianza en Dios, ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Es lo que todos esperamos alcanzar y poder repetir también nosotros esas palabras de San Pablo algún día. También San Pablo dice en la carta a los Romanos, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como también ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y resucitó para esto, para ser Señor de vivos y muertos. Es la otra gran convicción que brota de nuestra fe. Vivimos para el Señor, morimos para el Señor. Él, por haber vencido la muerte, Él que está vivo y resucitado, nos invita a participar de su resurrección. Por lo tanto, siempre vemos la muerte con esperanza, ya sea la muerte de un ser querido o la nuestra propia. Esa es la perspectiva en la que debemos situarnos nosotros los cristianos, la perspectiva de Cristo muerto y resucitado por nosotros. Y yo quisiera concluir con unas preguntas para nuestra reflexión personal. ¿Qué enseñanzas me ha ido dejando la pandemia para mi vida espiritual? No sé si
si todos nosotros nos ha ayudado, ¿verdad? La pandemia, no solo a enfrentarla así como con preocupación, con angustia, o incluso a veces hasta recriminando, ¿por qué me tocó vivir en este tiempo? ¿O por qué esta pandemia tenía que desarrollarse justamente en esta época? No, sino más bien verlo desde esa otra perspectiva. ¿Qué enseñanzas me ha ido dejando la pandemia para mi vida espiritual? ¿De qué manera esta situación de calamidad me ha ayudado a vivir mejor mi fe cristiana, mi entrega al Señor? Yo creo que a eso nos invita Jesús, ¿verdad? A robustecer nuestra fe, robustecer nuestra confianza en Él. He logrado descubrir el rostro de Dios y escuchar su palabra en esta difícil situación. Bueno, creo que estas preguntas nos pueden ayudar a enfrentar mejor esta situación de crisis, enfrentarla desde la fe, desde la palabra de Dios. Es lo que todo cristiano debe hacer. Y que esto nos dé fuerzas, nos dé fortaleza para saber que si bien estamos muriendo, si bien somos agonizantes, sin embargo, esto no es una tragedia, sino esto es prepararnos para el encuentro definitivo con el Señor.